Ocasiones. Ya he contado de un episodio que me sucedió en la pandemia, que fue una de las experiencias más impresionantes con la que he lidiado debido a la implicación y a la trascendencia de la misma. Recuerdo que he hablado ya una que otra vez, de este niño en especial que hizo un comentario viendo un video mío y que no tenía quizá la conciencia, diría yo, para hacer ese tipo de comentarios. Y mire qué curioso que traigo esto a colación nueva vez, porque el tema que nos embarca y que nos atañe en el día de hoy, yo creo que hay que ponerle mucha atención. Quiero hablar en el día de hoy de aquellos niños que recuerdan tanto su vida en el vientre de su madre como su vida su vida anterior. Niños que un fenómeno extraño, que recuerdan que vivieron otras vidas en otros tiempos y que yo quiero dar algunas explicaciones al respecto. Una de las cosas que yo quisiera, o que hay que entender, y voy a partir de lo que viví aquella vez, y de un video que a raíz de esa experiencia en la pandemia hice, que se llamó Conciencia Infantil Superior, que lo puede buscar aquí mismo en este canal. En esa ocasión yo hablaba de que los niños pasan por un proceso interesante porque ellos están más frescos en el proceso de desconexión o desvinculación de la memoria del alma. Usted sabe que el alma viene con todo su registro, viene con todos sus archivos, viene con todas sus memorias y vivencias en el campo espiritual de la eternidad. Sin embargo, cuando el alma entra acá abajo al cuerpo y hace la fusión con el cuerpo, hay un punto interesante y es que el cuerpo termina dominando porque las leyes del mundo espiritual así lo exigen. Pero eso antes no era así. Antes eso, cuando Adán no era así, no tenía ese problema. Fue que cuando Adán pecó, las leyes se invirtieron y en esa inversión de leyes, usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, ya las almas am, no, no entran igual acá abajo, ya tienen que olvidar y ya tienen que borrar aquello que traen, porque cuando entran al cuerpo, el cuerpo le quita, le rebaja, le reduce un gran porcentaje de esa memoria. Pero mire qué curioso, entonces en ese momento yo trataba de explicar en dicho video que un niño precisamente, por eso ellos son más intuitivos, más abiertos al mundo espiritual, porque ellos están más cerca de ese desenlace, de esa desvinculación. Y fíjese qué interesante, ¿no? Que ciertamente los niños, los nenes, tienen esa mente tan lúcida, como tan espiritual, como una imaginación tan ávida, tan abierta, tan potable y tan fértil. A diferencia de nosotros los adultos, que los adultos ya somos más psicorrígidos, más calculadores, más metódicos, en fin, todo ese tipo de cosas nos limita a acceder al mundo espiritual. Entonces, fíjese, en esa ocasión, para yo tratar de exponer el tema, recuerdo, entonces hay algo que se llama lenguaje preverbal. Ministro en español, sí, preverbal language. ¿Qué es el preverbal language o lenguaje preverbal? Es precisamente algo, una herramienta que utilizaron nuestros antepasados y era que tenía que ver con pensar dentro. ¿Cómo con pensar dentro? Sí, era pensar dentro porque fíjese que un niño, usted le dice, por ejemplo, carro, y él va a intentar repetirle la palabra, aunque él le diga cario. O sea, él va a buscar dentro de su gramática interna, él va a tratar de buscar la manera de configurar el sonido como lo escuchó. Entonces, ¿qué pasa? El niño como tal, el niño está haciendo un esfuerzo ávido e interesante, ¿no? Para poder repetir lo que ha escuchado, porque en su mundo él escuchó algo y trata de darle forma, de reproducirlo igualmente. Entonces, fíjese qué pasa, en el lenguaje preverbal pasa algo y es que ese tiene que ver con el pensar dentro y nosotros muchos lo tenemos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, hay personas que me han dicho, ministro, yo cuando lo escucho, lo que usted está diciendo, yo como que lo sabía internamente. Claro que lo sabía, porque el alma lo sabe. Lo que pasa es que no lo puede poner en palabras, porque ahí entonces se activa algo que en psicología se llama, en neurociencias, se llama correlato neuronal de conciencia. Es decir, es transportar, ¿verdad? Es migrar en lo que se piensa y convertirlo en palabras. Entonces, mucha gente tiene ciertas dificultades para esto. Entonces, en el lenguaje preverbal, nuestros antepasados lo usaron, por ejemplo, tenían una intuición impresionante al respecto porque ellos
sabían que dentro de sí tenían un esquema de las cosas, un diseño, un formato, tenían algo que ya estaba acabado dentro de ellos y utilizaban ese pensar dentro, pero para otras cosas, porque no tenían tan desarrollado el lenguaje hablado, tomando en cuenta que este tipo de lenguaje que antecede al lenguaje hablado es uno de los lenguajes más evolucionados y desarrollados que el ser humano puede entender. Sin embargo, a muchos, al no saber esto, han desperdiciado el potencial del lenguaje preverbal. Ahora, me llama poderosamente la atención entonces que los niños con este poder que tienen a su disposición del lenguaje preverbal por igual, los niños al no tener esa inhibición y esas cohibiciones que nosotros tenemos, los niños sacan hacia afuera lo que ellos son. Los niños sí pueden mostrar sin con desenfado, ¿verdad? Desinhibidos, holgadamente, lo que ellos son. Ellos no tienen ese tipo de problemas que nosotros. Ahora bien, hay algo que yo quiero puntualizar. ¿El qué es, ministro? Mire qué pasa. Este fenómeno de estos niños que tienen o que recuerdan supuestamente su vida pasada con una precisión impresionante, hay que ponerle mucha atención, porque nosotros diríamos, pero es reencarnación. Sí, podría ser reencarnación. Bueno, yo no soy particularmente creyente en la reencarnación, pero yo creo que puedo puedo abordar algunos tópicos que van en dirección a ese fenómeno que pasa con esos niños. El primero de ellos que yo quiero relatar que hay que tomar en cuenta para mí es la memoria genética. Ministro, ¿cómo así? Claro, los genes tienen memoria. Y esa memoria genética, imaginemos hipotéticamente que hace 100 años vivió un antepasado suyo. Ese antepasado, por pertenecer a su árbol genealógico, él tiene algo, es decir, en su memoria genética, los genes no solamente traen la información de la parte fisiológica o fisionómica, no. Los genes también tienen información sentimental, emocional, intuitiva, psicológica y espiritual. De ahí entonces que los genes con toda esta potencia de almacén, recuerden que los genes son son células que almacenan información. Por lo tanto, este sistema de información genética lo que hace es que te reproduce esa información escalonadamente de generación en generación, de linaje a linaje, de descendencia a descendencia. Va produciendo, ¿verdad? Va produciendo esta inteligencia genética, va produciendo la información que le pasó a mi papá, a su abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, whatever, como usted lo quiera poner. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estos niños pueden ser que están viviendo, estén vivenciando y experimentando algo, un rasgo de esa área de la memoria genética, pero ellos no lo saben. Por lo tanto, ellos recuerdan algo que pasó hace 100 años, 50 años, porque ellos dicen que son ellos que se ven, que ellos eran, por ejemplo, son niños ahora, son varones ahora, hace tantos años atrás ellos eran hembras, eran niñas, o era mujer en su defecto. Entonces usted dice, pero ¿cómo va a ser? Claro, es que ellos lo personalizan y más adelante voy a explicar también el por qué. Porque hay varias razones porque ellos personalizan o singularizan o particularizan la vivencia y la experiencia. Que en la parte genética, recuerde que ellos están mirando a ellos mismos como que ellos vivieron la experiencia cuando pudo ser algún familiar, ¿verdad? Algún antepasado de su árbol genealógico. Increíble. Lo cierto es que esta inteligencia que tienen los genes de transmitir las informaciones, de transmitir el conocimiento, ¿verdad? Las vivencias, porque recuerde que cada impresión que nosotros tenemos se queda registrada en nuestro sistema nervioso. De manera inconsciente, ese registro se queda también, pasa al ADN. No solamente se queda en el sistema nervioso, sino que pasa como información al ADN, es como una computadora que va registrando nuestro cuerpo, los eventos, miedos, sentimientos en sí, emociones como tal, sensaciones, percepciones, intuiciones, todo eso se va registrando. Todo eso hace parte de la vivencia como tal y se va incrustando, se va inoculando en el ADN y posteriormente nosotros podemos ser el resultado de lo que nuestros antepasados vivieron en ese contexto y en ese sentido. Lo segundo que quisiera contar es
También algo que es un tema que yo ya hice hasta un video en este canal. Son dos temas y voy a tratar de explicarlo lo más breve posible. Están la huella astral y está los gemelos astrales. Voy con el primero. La huella astral es precisamente cuando el cielo decidió enviarlo a la tierra como un alma. Desde que el cielo movilizó el mecanismo para traerlo o traerla a la tierra, a usted, um, cosas interesantes empezaron a dar. Y es que el mundo astral empezó en su movimiento. Empezó el reloj cósmico a moverse, porque usted iba a entrar de un tiempo a otro. Por esa razón, cuando usted entró aquí abajo, pasa algo y es que su alma tiene que encontrarse con un cuerpo para poder gravitar libremente en este espacio y materia. Curiosamente, entonces, me llama poderosamente la atención que ese mecanismo de usted entrar aquí abajo movilizó tantas cosas a nivel espiritual y a nivel físico que, por ejemplo, vemos en Jesús que cuando él nace, dice la Biblia que, dice Mateo, que una estrella fue seguida por los sabios porque el mundo cósmico entró. ¿Por qué se mueve una estrella al nacer el Mesías? ¿Por qué se creía en el cercano Medio Oriente que cuando usted nacía, una estrella se posaba en el firmamento? Porque el mundo astral entraba en función porque un alma iba a entrar aquí abajo y el movimiento de esa alma iba a mover un mecanismo en el mundo astral, en el mundo cósmico, y ese mecanismo tenía que ver no solamente con estrellas, sino con una serie de pasos y movimientos que tenían que ver con la entrada suya y con lo que su cuerpo iba a gestar aquí abajo. Me voy un poco más lejos. Si usted analiza su cuerpo, el cuerpo humano tiene el mismo componente o tiene los mismos elementos que tienen las estrellas y que tienen los planetas. Ministro, ¿cómo así? Claro. Lo que significa que el polvo cósmico, el polvo estelar, el polvo de los planetas que viaja por el espacio, llegó a la Tierra en un momento determinado. De hecho, las explosiones de supernovas o estrellas como tal, cuando la estrella explota, que viaja, ¿verdad? A un cierto tipo de velocidad y esos residuos han llegado al planeta Tierra. Por lo tanto, cuando Dios forma al hombre, ¿dónde lo forma? Del polvo de la Tierra, que voy a explicar eso en un momento. Y al tomar del polvo de la Tierra, precisamente el polvo tiene unos elementos y tiene un contenido que también está en los astros. Entonces, es para que veamos que hay todo un mecanismo, hay todo un rodamientos engranaje que se da para que nosotros podamos entrar aquí abajo. ¿Qué pasa? Al entrar, entramos en una frecuencia, día, hora, tiempo, espacio, materia. Hay una sincronización que nosotros no le ponemos atención a eso. Amén, somos nosotros. El mundo espiritual no. El mundo espiritual tiene un registro y un archivo de, sabe, la hora, el día, el momento exacto y puntual. Y cómo estaban las condiciones, la longitud, la latitud, cómo estaban las condiciones espirituales cuando usted entró aquí abajo. Por lo tanto, el mundo espiritual no se hace ajeno a esa parte, tanto ni el de luz ni el de oscuridad. Ambos manejan registros y esto hace entonces que cuando un niño de estos nace, al tener una huella astral, y voy a explicar ahora, es que inmediatamente se queda la impregnación de que un ser humano, de que un alma entró aquí abajo. Y hay una huella, es un registro. Eso es inviolable. Esa es tu naturaleza, tu impregnación. Eso no se puede quitar. Y el mundo espiritual lo sabe. Entonces, como el mundo espiritual sabe que tú entraste, ¿verdad? Hay algo impresionante que pasa aquí, porque la huella astral es para rastrearte. El mundo espiritual sabe quién eres tú. Sabe, y sobre todo el de luz, que fue que te configuró, ese mundo de luz que te configuró sabe lo que te dio, lo que te entregó, los dotamientos, tus capacidades, tus potencias, absolutamente todo lo que viniste a hacer, cómo lo viniste a hacer, cuándo lo viniste a hacer, todo está registrado ahí. Eso te debería llamar la atención porque esa huella espiritual, esa huella es como un rastreador que no permite que no, es imposible que tú puedas quitar, es imposible que tú puedas evadirte de eso. Entonces, esa huella como tal me llama poderosamente la atención porque se conecta con el próximo tópico. ¿Cuál? Los gemelos astrales.
Pero antes de pasar a los gemelos, permítame explicarle esta parte. Una huella, por ejemplo, para que usted entienda, ya que usted entró acá abajo, ya que usted está acá, usted empieza a hacer actos y el mundo espiritual empieza el conteo y empieza a ver lo que has hecho, lo que no has hecho. Y tanto el de luz y el de oscuridad se encargan, tienen secretarios para poder apuntar, anotar todo lo que hemos hecho. Muy bien. Dependiendo de lo que hagamos hecho, nosotros generamos méritos para un lado y para el otro. Esos méritos, entonces, crean, si son de luz, ayudan a fortalecer el mundo espiritual de luz, y si son de oscuridad, ayudan a fortalecer el mundo espiritual de oscuridad. ¿Qué pasa aquí? Bueno, algo muy interesante es que usted y yo, que vamos a colaborar con la luz porque hacemos buenas obras, le servimos a Dios y así por el estilo. Entonces creamos las condiciones para que el mundo de la luz entre, se alimente positivamente y provocamos que nuestros méritos trasciendan más allá del plano físico. Pero ¿qué pasa? Es que esos méritos producen algo, o perdón, las acciones producen algo. Y eso que producen las acciones, mire lo que va a pasar, mire qué interesante. Eso que producen las acciones va a ser tan interesante que se va a quedar grabado y se va a quedar en los archivos del mundo espiritual. Y cuando eso se quede ahí, alguien más puede acceder a esos méritos. Se lo voy a explicar por la Biblia. Los judíos le dijeron a Jesús en una ocasión, los fariseos, hijo de Abraham somos. Y Jesús le dice, pero yo puedo levantar, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras, ¿no? Ok. ¿Qué era lo que pasaba acá? Bueno, mire qué fue lo que pasó. Lo que pasó realmente fue que ellos estaban apelando al mérito abrámico. Los patriarcas se entendían que Abraham, Isaac y Jacob tenían unos méritos, sí es cierto, méritos patriarcales, que algún día habría que hablar de eso. Los méritos de los patriarcas eran tan grandes y tan fuertes porque ellos sentaron las bases y el fundamento de lo que iba a ser el pueblo posteriormente. Entonces, a nivel espiritual, los méritos de los patriarcas eran tan grandes que ellos podían invocar a los méritos de los patriarcas. Entonces, es como cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, estamos apelando a los méritos de Jesús. Entonces, ¿qué pasa aquí? El mundo espiritual, en esta huella cósmica, mire por dónde va el tema, es que usted con lo que genera deja una huella y un rastro. Usted deja algo que se queda, un rastreo. Usted no se borra eso de lo que usted hizo. Y en algún momento determinado alguien puede apelar a ese mérito, ¿verdad? A ese registro, a esa huella de lo que usted hizo y entonces tomarlo para sí o utilizarlo en su beneficio. Muchos de ustedes, sin saberlo, han descosechado lo que sus antepasados hicieron, tanto para bien o para mal. Ahora bien, ahora sí, este tema se combina directamente con el otro video que hice, gemelos astrales. ¿Qué son los gemelos astrales? Son las personas que comparten un vínculo de nacimiento. Paso a explicar. Hay personas que son recíprocos en fechas, es decir, comparten la misma fecha de nacimiento. Y le voy a explicar un caso, lo que pasó conmigo. Pero usted verá qué locura. Hay personas que comparten la misma fecha de nacimiento, pero yo me refiero a fecha, no con el día, porque hay fecha, reciprocidad de día y reciprocidad del número del día. Paso a explicar. Hoy es, por ejemplo, 3 del mes 6. Hoy estamos a 3, es el día 3 del mes 6 de junio. Pero cuando usted suma 3 más 6 o 6 más 3, le dará 9. Por lo tanto, hoy es un día 9. Imagínese usted que, como pasa en la Biblia, que la gente dice, habla de que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías y no necesariamente era lo que se pensaba en ese momento. Pero yo quiero explicar qué yo entendí de todo esto. Juan el Bautista, imagínense que nació un día como hoy, el 3 del mes 6, y Elías nació el 2 del mes 7. La misma sumatoria que da 9. Sin embargo, hay algo muy interesante acá. Ellos son recíprocos en fecha. Uy, ¿qué significa esto? Que tanto en el mes 6 y en el mes 7 hay un número nuevo, hay varios números 9.
lo que significa que ese día la frecuencia espiritual con la que nació Juan el Bautista era la misma frecuencia espiritual en la que nació Elías. ¿Qué significa esto, ministro? Significa de todo. ¿Por qué? Porque en este momento usted tiene a gemelos astrales, gente que comparte fechas, ¿verdad? Y vínculos astrales, posiciones planetarias e incluso alineaciones. Y usted comparte eso con dicha persona y usted tiene un vínculo, un enganche, de hecho, pero no nacieron en, en la misma época. Claro, ahí es que está lo impresionante. No son de la misma época, no son del mismo tiempo, no son de la misma temporada. Pero ¿cómo? Claro, porque es como que una de las cosas, yo no sé si alguien está preparado para escuchar esto. Por favor, no sé si alguien estará preparado para escuchar esto. Ay, Señor. Los gemelos astrales. En el acuerdo de almas, una de las cosas que a ellos se les enseñó o se les dijo, al alma en el acuerdo se le dio todo el conocimiento. Voy a explicar eso en unos minutos. Todo el conocimiento de la raza que iba a compartir el alma aquí abajo. Pero una de las cosas que los gemelos astrales se les dijo en el acuerdo es que ustedes venían a continuar lo que otro había iniciado. Dios de toda gloria. Ministro en español, por favor. Elías es un manto temporal. Los mantos temporales no son como los mantos permanentes o perpetuos. Hay mantos proféticos que siempre van a estar presentes, activos, no importando la generación, el tiempo o la época. Hay otros mantos que vienen solamente por un tiempo determinado. Hay ministerios que entran a este plano solamente por tiempos determinados y una vez ellos cumplan ese tiempo, nunca más se volverá hasta que Dios no habilite de nuevo a otra persona y lo levante en el mismo espíritu. Por favor, revelación con masa muscular. De ahí entonces que usted vea que hay mantos que usted tiene que valorarlos cuando los ve. Porque cuando usted no valora esos mantos, es probable que usted nunca más se vuelva a encontrar con un tipo de manto igual. Es por esta razón, entonces, que estos mantos en sí, estos mantos en particulares, estos mantos impresionantes, tienen una caducidad porque no pueden estar más de no tanto tiempo, ¿verdad? No pueden mantener una vigencia tardía, dilatada, extensa, no. Y entonces nosotros a veces rechazamos a mantos de ese nivel porque no entendemos quiénes son. Note que cuando Eliseo muere, nos vimos el manto de Elías. Increíble. Lo cierto es entonces que tomando en cuenta esto, las almas antes de encarnarse y en su acuerdo y en su reunión antes de encarnarse, se les facilitó la información porque algunos venían a continuar lo que otros habían empezado. Por lo tanto, Juan, claro, Elías viniste, tú, ok, Eliseo continuó. Pero ahora vienes tú, Juan, pero muchísimos años después. ¿Por qué? Porque era necesario que el espíritu de Elías, la forma de actuar de Elías, el manto de Elías, quien es que inaugura ese tipo de mantos, por favor. Ese tipo de mantos de formato de ministerial profético es de Elías. Por lo tanto, tiene que levantarse alguien como Elías nuevamente, porque es lo que se amerita para este tiempo. En el acuerdo del alma, el alma de Juan había acordado y dicho, yo voy a entrar, ay Dios amado, yo voy a entrar en sustitución de, heme aquí, envíame a mí. Curiosamente, entonces, pasa algo, y aquí abro paréntesis. Hay una serie en Netflix que se llama The Gift, el don, el regalo. Interesante serie realizada en Turquía. Justamente en un lugar muy interesante donde encontraron un hallazgo arqueológico. El lugar se llama Göbekli Tepe.
que un día habría que hablar de esto porque es probable que Hueblequitepi redefina y redimensione lo que creemos de la humanidad. Dios de toda gloria. ¿Qué pasa? En Hueblequitepi, una de las partes de la serie es que hay una niña que ella puede destruir el mundo. Curiosamente, ella tiene en un ojo la luna y en el otro lado tiene al sol. Y en una alineación planetaria, justamente en el lugar, en Hueblequitepi, en el día de esa alineación se abrió una puerta y el día de esa puerta ella iba a destruir el mundo. Y su madre que tenía, porque el linaje de ellas era un linaje especial, porque tenían algunos poderes espirituales. Curiosamente, su madre hace algo, y es que su madre ve y puede intervenir en el pasado, cuando la niña hizo un pacto, el alma de la niña hizo un pacto para poder llevar a cabo, escuche bien, la misión de Horus, el dios egipcio, que era de destruir al mundo. Increíble, ¿no? Curiosamente, entonces, aquí yo mezclo una cosa con la otra. Esos niños que tienen estas capacidades, esos niños son prodigios, que ellos hicieron acuerdos de alma, ay, o en su defecto fueron iniciados en sueños. Ay, Dios mío. Espera. Abro el segundo paréntesis dentro del paréntesis, que no he cerrado el primero. Tiene que entrar a la escuela de los sueños. Lo que se está dando ahí es inédito, material de alta calidad. Viene una sorpresa por ahí, yo sé que les va a encantar. Impresionante lo de la Escuela de los Sueños, el nivel de información y conocimiento dado, algo que no se había escuchado y no se había visto. Cierro mi paréntesis. Estos niños, al ser iniciados y el alma de ellos, estoy hablando ahora de los niños que tienen este tipo de experiencias. Y es que ellos pueden ser iniciados en sueños, pero en su defecto pueden también haber acordado, ¿verdad? Que ellos venían a continuar legados. Por lo tanto, por eso van a personalizar la experiencia. Por eso ellos van a sentir que son ellos mismos que se están mirando en otro tiempo. Y yo era mujer y estaba en la guerra y yo hacía tal cosa. Y o sea, todo este tipo de accionar se debe precisamente a que ellos, muy particularmente, están personalizando el hecho porque ellos vinieron a continuar. Y como ellos vienen con las características por los acuerdos de almas que se hicieron, Dios mío, estos acuerdos de almas que se hicieron, lo que llevaron o trajeron al traste, dieron a colación, que ellos entonces, ahora, que ellos se crean que ellos fueron los que vivieron en otro tiempo, espacio, ¿verdad? En otra época y ahora en otros años y por ende ellos crean y le dicen a sus madres, por ejemplo, como ha pasado, que ellos son los que son están viviendo ahora, están viviendo aquí y que ya ellos habían experimentado ciertas cosas en el tiempo pasado. Pero mire qué fue lo que pasó. Impresionante. Me llama poderosamente la atención también que dentro de estos fenómenos de estos niños, ellos, uno de los que se recuerdan, y que lo voy a desarrollar en un momento, pero solamente para puntualizar esto, que se recuerdan que ellos estaban en el vientre de su madre y que ellos vieron a su madre, wow, ellos vieron a su madre antes de nacer. Esto me pasó en un video que yo hice en el alma, las almas de los no nacidos. Pero no voy a contar esa experiencia, no voy a contar otra de alguien que conozco que ella me dice, yo me soñé con la niña y el alma de la niña me dijo y me explicó cosas antes de nacer. Yo me reí muchísimo. La niña le explicó, ¿cómo así? Claro, la niña le explicó, el alma de la niña le explicó. Claro, la madre tiene acceso a eso. Claro que sí. ¿Por qué la madre tiene acceso? Por supuesto, porque es la madre. En el acuerdo del alma, recuerden que a la madre, como es la autorizada para traer esa alma, hay un alma que tiene que venir primero, se le da un poder en el mundo espiritual a esa alma, por las leyes que rigen el mundo de las almas, la madre como tal tiene un poder extraordinario. Entonces, la niña se le revela a la madre como alma, previo a su encarnación. Ah, ¡ay, Dios de gloria! Ahora, me llama poderosamente la atención también, entonces fíjese por dónde me fui. Los gemelos astrales. Entonces, muchas personas, como la única palabra que tienen es la reencarnación. Eso es lo único que ellos utilizan porque ellos creen que todo es reencarnación y todo no es reencarnación.
Es simplemente que el alma también, al tener conocimientos avanzados o conocimientos muy amplios, en este sentido, como decía Ramjal, que hay un tipo de conocimiento en el alma humana del hombre, hay un tipo de conocimiento que no le es transmitido por el pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento, el cerebro no está en condiciones, el cerebro no es el que es capaz de darse cuenta de, de qué tanto sabemos, de que no, el cerebro no tiene, aunque tiene una capacidad impresionante, pero el cerebro no. Hay conocimientos de índole espiritual muy puntuales que el cerebro no puede acceder. Entonces, esto pasa porque el alma, otra cosa es que maneja el mecanismo del universo. Dios mío, por favor, ¿habrá alguien aquí todavía? ¿Cómo que maneja el mecanismo del universo, ministro? Claro, decía el Gaón de Vilna que el alma está hecha de todos los elementos de las 10 emanaciones. Voy a entrar en algo bien fuerte. No tengo el líquido de la vida, pero usted hágalo ahí. Téngalo cerca, por si acaso. Dios crea con 10 dimensiones. Esas 10 dimensiones, cada una tiene un sustrato o una partícula con el alma. De manera que el alma, al tener de la esencia, de la base del mundo espiritual, el alma es el bien más preciado. El alma es el bien más preciado que existe en el universo. ¿Qué significa esto? El alma, al estar conectada a cada dimensión del mundo espiritual, de la creación, porque las 10 emanaciones son las bases de la creación, son los escalones de la creación, son los ladrillos de la creación. Por lo tanto, al alma tener de cada dimensión, desde la más alta hasta la más baja, algo de cada dimensión, el alma puede dominar cada dimensión. Por favor, uno. Dos, el alma entiende los misterios detrás del universo. Por lo tanto, esos mecanismos misteriosos, esos mecanismos extraordinarios, como el alma puede acceder a dichas verdades y puede acceder a dichos misterios. ¿Qué sucede aquí? Estos niños también tienen un alma. Recuerde que el alma no ha borrado del todo con ellos porque son niños. Ellos pueden recordar cosas, pero es que el alma, al tener la capacidad de trascender tiempo y espacio, y el tiempo en el contexto en que lo conocemos, pasado, presente y futuro, el alma sí puede viajar en eso, fuera de de esas tres limitaciones del tiempo, y el alma sí puede conectar con verdades de gente que vivió, aunque no eran familiares de ellos. Es lo que yo llamo, y busqué en video que así mismo se llama en este canal, resonancia límbica. Espérate. Ministro, ¿cómo así? Salmos 139. Ya voy a terminar. Salmos 139. Hay unas explicaciones que hay que ponerle atención. David dice en el desarrollo de este salmo que mis ojos, tus ojos vieron mi embrión, dice el texto original. Tus ojos vieron mi embrión. Y David está hablando de una experiencia que él tiene en un plano quizá no consciente. Y usted dirá, los niños no tienen conciencia dentro del feto, mientras son fetos, mientras son embriones. No tienen conciencia aparente. Aparentemente no tienen conciencia. David dice algo aquí muy revelador. Está hablando de un nivel de conciencia que hay en esa área, en ese momento del nacimiento. Entonces, o de la gestación. ¿Qué pasa aquí? En otro momento, David, en aquí mismo, dice que fue forjado en lo profundo de la tierra. La tradición judía dice que Adán le dio 70 años a David de los 1000 que le tocaba vivir a Adán, porque recuerde que Adán debió, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, Adán
debió durar un día de Dios y no duró. Él dijo que él, dice la tradición que él vio esa alma como la de David y él le llamó poderosamente la atención. Y aquí usted debe saber qué fue lo que pasó. Recuerde que Adán tenía dominio sobre todas las almas que se iban a encarnar. Espérate, me voy a parar de aquí. Ministro en español, sí. Recuerde que cuando Dios sopló, dice que Dios sopló en el aliento de vida. Sin embargo, habría que hablar que realmente lo que sopló fue aliento de vidas en plural. Porque Dios le estaba dando a Adán no solamente un alma, le estaba dando 5. Wow. En el pensamiento judío, el ser humano tiene 5 niveles de almas. 5 levels of souls. 5 niveles. La última es el cuerpo, porque el cuerpo es parte del alma, el nefesh. Imagínese usted que cuando Dios está soplándole a Adán todas las almas de la humanidad. Por favor, ministro, ¿cómo así? Claro, todas las almas de la humanidad están siendo sopladas. El soplo de Dios, Dios mío, está dándole a Adán, porque Adán albergaba todas las almas de la humanidad. Es mentira. Si usted se da cuenta, ¿dónde estaba Eva? Dentro de Adán, pero no el cuerpo, el alma. Si usted se da cuenta, Dios saca el cuerpo, separa a Adán de Eva, pero en un momento determinado, Eva existía dentro de Adán espiritualmente. Por lo tanto, eso implica que hay almas que pueden estar dentro de otra alma. Ok, no voy a continuar esto. Esto puede hacerle daño a los religiosos. Adán estaba albergando las almas adámicas o de la humanidad, porque no todas las almas que nacen son adámicas. Gracias, muy amable. Curiosamente, el apóstol Pablo va a decir en la carta a los romanos, oiga Pablo dice que puesto que porque en Adán todos pecaron. ¿Cómo que todos pecamos en Adán? Claro. Pero usted no estaba ahí. Sí, usted estaba ahí y yo también. No estábamos físicamente en cuerpo, estábamos en el alma. Nuestra alma, Adán era nuestra raíz de alma. Por eso yo no lo voy a explicar hoy. No. Hoy no. Adán era nuestra raíz de alma. Por lo tanto, en Adán estábamos todos. El alma de Adán era un gran recipiente que podía albergar todas las almas. Lo mismo pasó con Jesús. En Jesús todos fuimos justificados. Claro, todas las almas, porque el alma mesiánica, puede buscar en mi tema, acá hay un tema, almas proféticas, almas mesiánicas y almas normales. Las almas mesiánicas albergan. Porque hay almas que dependen de una alma raíz. Pero no voy a explicar eso. Lo cierto es entonces que si tratando esta tesitura, el conocimiento que estos muchachos puedan tener, y aquí paso al conocimiento de algunos que tienen conocimiento cuando están en el vientre de su madre, que ellos se recuerdan, claro que pues se pueden recordar de lo que pasaba dentro del vientre de su madre, porque eso fue lo que le pasó a David. David se recordó cuando estaba en el vientre de su madre, porque había un tipo de conciencia. Curiosamente, al recordarse de lo que le pasó, él está hablando que tuvo una interacción con el Padre. David dice que tus ojos vieron mi embrión. O sea, ¿qué hacían los ojos del Padre mirando al embrión de David? Ay, o sea que hay un tipo de almas que dependiendo cómo sean, tienen una relación con Dios desde el vientre. Uy, ay. Algo parecido a lo que le pasó a Jesús y a Juan, o a Elizabeth cuando se encontró con María. Ay, ay. No, pero yo no voy a explicar eso hoy. No. A donde quiero llevarlos es que aquellos niños también que tienen conciencia cuando estaban en el vientre de su madre, no es algo descabellado. Y la ciencia no ha podido dar pie con bola con eso. ¿Por qué? Porque si no van al mundo espiritual, no lo van a entender jamás. Impresionante. Dios de toda gloria. De verdad que ha sido algo, yo creo que está bueno por hoy.
Para mí ha sido un placer haber estado acá. De verdad que les amo muchísimo. Gracias por su apoyo. Nos veremos en la próxima, ¿sí? Bendiciones.